Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles saludo con mucho gusto a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Muy buenas Elena? noches, Darío, qué gusto saludarte. Igualmente. Y a Rogelio Varela. Darío, María Elena, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Quédese con nosotros, comenzamos. En abril, la reactivación de la demanda doméstica perdió fuerza ante signos de debilidad de dos de sus indicadores clave: el consumo privado y la inversión fija bruta, de acuerdo con datos divulgados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La inversión fija bruta en México registró en abril su primera caída mensual en el año, ante un menor gasto en construcción, en equipo y maquinaria provocada por disrupciones en las cadenas de valor a nivel global. México tuvo una de las mayores caídas en empleo entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico durante el pico de la pandemia en el COVID-19, y el desempleo no regresará a los niveles previos a la pandemia ni este año ni en el siguiente. Nuevas variantes del coronavirus y la aceleración de la inflación figuran entre los 4 mayores riesgos para la economía mundial a medida que se recupera de la pandemia, según el banco Berenberg. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la variante pesa ya en la balanza de riesgos económicos. La cercanía de Estados Unidos con sus nuevos viajeros a las playas mexicanas, por ejemplo desde Texas, y la implementación de protocolos sanitarios por parte del sector privado ha impulsado la reactivación del turismo internacional a México, afirmó el secretario de Turismo, Miguel Torruco. La economía mexicana ha comenzado una incipiente recuperación, pero aún encara retos importantes. Vea lo que le preparamos. La crisis económica del 2020 provocó el descenso del 9% del Producto Interno Bruto en México y se perdieron 1.100.000 empleos por el confinamiento de la pandemia del COVID-19. A un año y medio bajo esta situación, el empleo formal e informal sigue deprimido y la estimación de un crecimiento económico del 5 o 6% para este 2021 no será suficiente para su recuperación. Para la Confederación Patronal de la República Mexicana, es necesario lograr acuerdos entre el gobierno federal y la iniciativa privada para poder invertir 25% del PIB, cantidad con la cual se conseguiría un crecimiento que impacte a todos los mexicanos. El sector empresarial se ha comprometido a invertir 95% de la cantidad requerida cuando el gobierno destine el 5% restante y además establezca condiciones que permitan el desarrollo a largo plazo para crear un círculo virtuoso que recupere los empleos perdidos y generar los empleos que se deben en una economía sana. Se gestan nuevas alianzas, gobierno, iniciativa privada. ¿Dónde van a parar esto con el objetivo de que no solo la economía crezca, sino también el sector empresarial y, por supuesto, el empleo? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a José Medina, él es el presidente de Coparmex. Muy buenas noches, José, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos. Muchas gracias. Oye, pues el sector empresarial, sabemos que comenzaron nuevas gestiones con el gobierno. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el planteamiento por parte de ustedes? Bueno, una vez que terminó la jornada electoral, consideramos que la prioridad para el país es la reactivación económica. Y en ese sentido, mantenemos un diálogo con la secretaria de Economía para ver cuáles son, dentro de las líneas que ha señalado esta secretaría para la reactivación económica, cómo podemos colaborar desde el sector empresarial para lograr esa reactivación económica. Desde luego, hay ciertas propuestas que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda también, en la parte fiscal, como por ejemplo medidas que han sido muy efectivas en la reactivación económica en otras crisis y en otros países, como es la depreciación acelerada que incentiva las inversiones, también medidas que, por ejemplo, otorguen crédito, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, para lograr que tengan esta liquidez y así la reactivación económica, medidas que ayuden a la liquidez de las empresas, como es la devolución de los saldos a favor de IVA, también el que se pudiera regresar al concepto de la compensación universal, este mecanismo que permitía que las empresas que tenían un saldo a favor del IVA, un saldo en contra de impuesto sobre la renta, pudieran compensar esos saldos. Actualmente se tiene que pagar el impuesto sobre la renta y pedir la devolución del IVA. Sin embargo, hay empresas socias de Coparmex que llevan más de un año que no les han devuelto estos saldos a favor de IVA, y esto afecta la liquidez
y de ahí la reinversión que ayudará a la reactivación económica. Hay varias medidas desde el punto de vista fiscal, pero también medidas que tienen que ver desde el punto de vista de la economía que pueden impulsar esta reactivación, y es por eso que desde el sector empresarial estamos en colaboración con el gobierno federal, con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, para impulsar esa reactivación económica que, insistimos, debe ser la prioridad ahorita del país. José, ¿cuáles pudieran ser esas medidas de corte económico-financiero, más allá de lo fiscal, que se pudieran estar trabajando con el gobierno federal de tal suerte que se reactivara, se lograra ese objetivo de reactivar la economía que dices? Sí, bueno, hay que ser conscientes que hay una gran oportunidad que tenemos como país, que tiene que ver con que la economía de los Estados Unidos está creciendo de una manera muy importante. Los Estados Unidos solo cayó el 3,5% el año pasado, mientras que la economía mexicana cayó el 8,5%. Aunque la reactivación de nuestra economía se espera un rebote del 5 o 6%, la reactivación económica en los Estados Unidos será de alrededor del 6%, lo cual quiere decir que a estas alturas del año ya han recuperado la pérdida de la actividad económica que tuvieron debido a la pandemia. En este sentido, la gran oportunidad que vemos, Darío, es precisamente el sector exportador. La economía de los Estados Unidos ya nos está surtiendo, ya nos está pidiendo producto que no estamos pudiendo surtir, por eso tenemos que reactivar la planta productiva. Y en ese sentido, tenemos que recuperar el empleo. Recordemos que se perdieron 1,100,000 empleos el año pasado, de los cuales falta por recuperar todavía 500,000 de los empleos formales, es decir, los que están dados de alta en el Seguro Social. Entonces, hay medidas que pueden ayudar en esta recuperación del empleo, como es el salario solidario, que esto ayudaría a que no se perdieran más empleos, o el Seguro Solidario para aquellos 500,000 de mexicanos que estaban dados de alta en el Seguro Social, que hoy no tienen empleo y que puedan recibir un salario mínimo durante 6 meses o hasta que consigan el empleo. Desde luego, hay programas que se puede hacer para que los micro y pequeños contribuyentes puedan tener un acceso fácil hacia la economía formal, de tal manera que esto ayude en toda la reactivación económica. José, en los últimos meses ha habido un incremento importante en la inflación. ¿En qué medida pues, este factor puede incidir en la recuperación que comienza a mostrar la economía? Sí, lo señalas muy bien, Rogelio. La inflación ha llegado a niveles del 6%, cuando la meta que puso el Banco de México es del 3 más menos 1%, quiere decir un máximo de 4%. Esto afecta el poder adquisitivo de los trabajadores. Como sabe, Rogelio, desde Coparmex hemos impulsado el aumento al salario mínimo, ya logramos que esté arriba de la línea del bienestar individual. Sin embargo, todavía nos falta llegar a la línea del bienestar familiar. Y para esto es importante que la inflación esté controlada, porque cualquier aumento en la inflación va deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores. Es derivado de este aumento en el consumo que viene por el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Las remesas han crecido de manera importante. Esto beneficia, sí, a los consumidores mexicanos, y ese aumento en el consumo está generando esta inflación. Ahí confiamos en que el Banco de México haga su trabajo para poder contener la inflación y que no se deteriore el poder adquisitivo de los trabajadores. José, tú como presidente de Coparmex has comentado que se requiere una inversión del 25% como porcentaje del PIB, donde el sector empresarial pues obviamente podría poner o destinar la mayor parte. ¿Qué se tendría que hacer o qué condiciones tendrían que establecerse para que verdaderamente esa inversión fluya? Porque hasta ahorita vemos inversión básica. Sí, reiteramos el compromiso de invertir hasta el 25% del Producto Interno Bruto. Es algo que podemos hacer del sector privado. También le pedimos al gobierno que invierta un 5% del Producto Interno Bruto. Sabemos que ahorita el presupuesto contempla un 3%. Es necesario que el gobierno invierta otros 2 puntos en el Producto Interno Bruto para lograr esa reactivación económica. Hemos puesto en conjunto todos los organismos empresariales que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, más de 1,600 proyectos de inversión, en donde la petición que hacemos al gobierno es simplemente
que las licencias fluyan con rapidez, es decir, se está cumpliendo con lo que establece la ley, pero son tardada la obtención de estas licencias. Por otro lado, también es importante que haya esta certidumbre jurídica para la inversión. Cuando hay cambio de reglas a medio camino, esto detiene la inversión. Lo mismo con la ley de hidrocarburos. Estos días vimos esta decisión de la Secretaría de Energía de darle a Pemex la explotación de una zona importante donde se puede extraer el petróleo, que había sido descubierta por una empresa privada. Es decir, hay reglas que están en marcha, que cuando no se respetan y que las hemos firmado en el Tratado de Libre Comercio, esto detiene la inversión. Lo que les puedo decir en el recorrido que hago por todo el país es que en la mayor parte de los estados hay inversiones listas para hacerse, sin embargo, muchas están detenidas precisamente por esta falta de certidumbre jurídica para la inversión. Es sin duda una asignatura que no se puede resolver, tener certidumbre jurídica, y no solamente jurídica, sino seguridad física, el avance del crimen organizado, cómo lo está procesando el sector privado, qué es lo que está siendo más afectado por esta inestabilidad, por esta inseguridad, y cuál sería ahí, digamos, el mensaje. Y no sé si haya ya interlocución con el gobierno federal para atacar ese problema que pues va en crecimiento. Sí, Darío, señalas algo que es lamentable, la inseguridad que existe en el país. En este sentido, por mandato constitucional, le corresponde al gobierno, en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, otorgarnos a todos los mexicanos esta seguridad. En primera instancia, una seguridad para poder circular libremente por el país sin que tengamos estos sucesos de inseguridad, pero también para las empresas en el transporte de la mercancía. Es decir, cuando el gobierno no tiene este control sobre el territorio, pues son zonas del país en donde tanto las personas, los mexicanos, como también las mercancías de las empresas tienen riesgos. Y por eso la postura del sector empresarial es exhortar al gobierno a que cumpla con este mandato constitucional, que nos dé esta paz en el país que todos los mexicanos queremos. Ya, pues muchísimas gracias, José Medina, presidente de Coparmex. Estaremos muy al pendiente de estas negociaciones. Ojalá que se alcance algo en pro, por supuesto, de seguir avanzando. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hay frenos a la inversión, Darío, Marilena, que pues deben de eliminarse si queremos que pues se recuperen tasas de crecimiento que permitan, digamos, que hacer frente a todo lo que trajo la pandemia. Ojalá que este cambio en la Cámara Baja ayude, en la Cámara de Diputados ayude, ojalá que así sea, ¿no? Bien, pues ahí está el planteamiento en la mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Darío. Celio Varela, Marilena Vega. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.